Muy buenos días con todos y como siempre pues espero que todos se encuentren bien. Como pueden ver en pantalla, esta semana vamos a tratar el penúltimo tema de química, ¿no? Que es el tema 23, donde vamos a desarrollar teoría respecto pues a la primera parte del capítulo de contaminación ambiental. Vamos a cerrar el año con este capítulo que es muy importante porque es un tema pues actual, ¿no? Que se trata en estos tiempos. Nos faltaría un tema, que es la segunda parte de este capítulo, luego nos viene el repaso y finalizamos, jóvenes, con el examen pues bimestral. Espero que en este examen que se dé de aquí a 2 semanas, todos podamos pues terminar bien, cosa que cerremos el año de buena manera y no haya necesidad pues de que ustedes pasen a el examen de recuperación, ¿no? Hasta el momento parece que todo va bien, no hay problema en la parte química, pero esperemos pues culminar de igual manera, ¿no? Bien, vamos a empezar, jóvenes, entonces la clase hablando de lo que es la contaminación ambiental en términos generales, ¿no? Porque la próxima clase vamos a dar más detalles acerca, pues, de estos procesos. Esta clase, jóvenes, como la siguiente, es bastante teórica. Aquí no hay que hacer, pues, ningún cálculo, no hay que saber fórmulas ni nombres, pero sí recordar, jóvenes, algunas cosas fundamentales y sobre todo a los contaminantes, ¿no? Que vamos a hablar acá, que son las sustancias que provocan justamente este efecto, que es la contaminación ambiental. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define la contaminación ambiental? Se denomina, jóvenes, contaminación ambiental a aquel proceso que puede ser natural, o sea, provocado por la propia naturaleza, o puede ser artificial, ¿no? O sea, provocado ya por el hombre, mediante el cual se hace ingresar a un ambiente o ecosistemas un cuerpo extraño, ¿no? Se hace ingresar, hace que ingrese a ese lugar un cuerpo extraño y que es ajeno al medio, o sea, no debe estar ahí, pero se le hace ingresar, ¿no? Y como resultado de esto, el ingreso de este cuerpo provoca pues efectos nocivos en los seres que habitan dicho medio, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un río, ¿no? Donde hay peces, ese es un ecosistema, un ambiente donde se desarrollan los seres vivos, ¿no? En este caso los peces. Si nosotros, jóvenes, a ese río conectamos nuestros desagües, a propósito, pues hacemos ingresar objetos extraños a ese medio, por lo tanto lo estamos contaminando, ¿no? Lo estamos contaminando y obviamente el resultado de esto provocamos pues un deterioro en la vida, ¿no? De estos seres que habitaban este medio. Eso se llama contaminación ambiental. Ahora, como está indicado en la definición, este proceso puede ser natural, o sea, puede ser provocado por la propia naturaleza, ¿no? O por el hombre, ¿no? Cualquiera de los dos sucesos representa pues un efecto malo, nocivo, ¿no? Para el ambiente. Bien, definiciones importantes, ¿no? O sea, de acuerdo, jóvenes, con esta definición general de la contaminación ambiental, hay que conocer algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, aquí hablamos de ecosistema. ¿Qué cosa es un ecosistema, no? El ecosistema, jóvenes, es el lugar donde se va a provocar la contaminación, ¿no? O sea, el ambiente, ¿no? El hábitat, el espacio donde van a ingresar los contaminantes y como resultado, pues, va a deteriorarse, ¿no? Un ecosistema, jóvenes, se define de esta forma, ¿no? Se dice que es un sistema biológico constituido por dos componentes, ¿no? Por una comunidad de organismos vivos, o sea, por los seres vivos, que pueden ser plantas, animales, y el medio físico donde se relacionan, o sea, el lugar, el espacio, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el calor, la radiación, todo lo demás. Eso es un ecosistema, ¿no? Un sistema biológico porque hay vida formado por dos componentes. Los seres vivos en sí, que habitan ese medio, y el ambiente, ¿no? De ese medio. Ese ambiente puede ser, pues, el agua, puede ser el aire, puede ser la tierra o los suelos, ¿no? Como decimos. El ecosistema, jóvenes, es una unidad entonces compuesta de organismos interdependientes. Uno depende de otro. Quiere decir que nosotros quitamos a un componente de este medio, lo vamos a afectar drásticamente, ¿no?
o por alguna razón uno de estos componentes del medio, ya sea la parte biótica o abiótica, o sea, la parte viva o no viva, altera, jóvenes, todo el desarrollo. Porque todos comparten pues el mismo lugar, el mismo hábitat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos una laguna donde hay peces, ¿no? También, y nosotros contaminamos esta laguna, mueren los peces, y no solamente los peces jóvenes, ¿ah? Sino también las aves de ese entorno que se alimentan de peces. Y si mueren las aves o emigran pues las aves porque ya no hay alimento, también jóvenes altera pues la composición de los insectos, ¿no? Porque las aves no solamente comen peces, también comen insectos, y eso modifica pues todo el lugar, ¿no? Todo el lugar. O sea, estos organismos, vivos y no vivos, se encuentran relacionados entre sí. Por lo tanto, pues si nosotros modificamos uno de los componentes, se altera pues todo, ¿no? Un ecosistema entonces constituye o consiste de una comunidad biológica, ¿no? O sea, seres vivos, componente biótico se llama del ecosistema, y de los factores físicos y químicos que constituyen el ambiente, que es el componente abiótico, o componente muerto, ¿no? O sea, dos componentes. Los seres vivos, que es el componente vivo, ¿no? O biótico, ¿cómo se llama? Y el medio, ¿no? La tierra, el agua, el aire, ¿no? El calor, la radiación, los gases, ¿no? Que están pues en ese lugar específico, que representa la parte no viva, la parte abiótica se llama. Eso es un ecosistema. Y esto es fácilmente, jóvenes, de alterar, y se está alterando en la actualidad por efecto de la contaminación. Otra definición importante, jóvenes, es la ecología, ¿no? Esto, jóvenes, es un término nuevo, ¿no? O sea, nuevo comparado pues con otras ciencias, ¿no? La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Eso estudia pues la ecología, ¿no? La relación de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. Es decir, la ecología estudia los ecosistemas, ¿no? Entonces, si queremos entender, jóvenes, cómo ocurre la contaminación ambiental, tenemos que recurrir pues a la ecología, ¿no? Como ciencia. ¿Por qué? Porque la ecología va a estudiar los ecosistemas, que son los lugares pues que en sí son los que se contaminan, ¿no? La ecología estudia cómo estas interacciones entre los organismos vivos y su ambiente afectan las propiedades pues del entorno, ¿no? Como la distribución o la abundancia de seres vivos, o cómo se distribuye. Entender cómo se distribuyen tanto las plantas y los animales en el África, por ejemplo, recurrimos pues a la ecología, ¿no? Entonces es una rama de la biología que se encarga pues de estudiar todo esto, ¿no? Y dentro pues del estudio de la ecología se encuentra pues la contaminación ambiental. Bien, tipos de ecosistemas. Los contaminantes, jóvenes, o la contaminación ambiental puede afectar diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Para entender cómo ocurre esto, hay que clasificar a los ecosistemas, o sea, los lugares que podemos contaminar, ¿no? Bien, los ecosistemas se pueden clasificar como naturales, ¿no? Que existen pues lugares, ¿no? de la naturaleza que se desarrollan sin pues la intervención del ser humano, o en todo caso pues los efectos, ¿no? Que provoca el ser humano son mínimos, ¿no? Para controlarlos. Y ecosistemas artificiales, ¿no? Que ya son pues ecosistemas creados por el hombre, donde él controla pues las condiciones, ¿no? Y cómo se desarrollan los seres vivos en ese lugar. Por ejemplo, una ciudad es un ecosistema artificial, ¿no? Que ha sido creado por el hombre, todas las condiciones, jóvenes, para que se desarrollen de buena manera los humanos en ese espacio son controlados pues por el hombre, ¿no? La disponibilidad del agua, la disponibilidad de electricidad, los alimentos y todo lo demás es controlado pues por el hombre, ¿no? En cambio, un ecosistema natural, el hombre puede pues tratar de alterarlo, pero no va a poder, porque esos ecosistemas no son controlados por el hombre, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la selva amazónica, ¿no? Es un ecosistema natural, ¿no? Donde los seres vivos se desarrollan pues de manera independiente al ser humano. Claro que nosotros lo podemos contaminar, ¿no?
pero su desarrollo en sí, ¿no? Cómo circulan los ríos, cómo se distribuyen los animales, cómo se distribuyen los alimentos y todo lo demás, eso no lo puede controlar el hombre, por eso es un ecosistema natural. Entonces hay dos tipos de ecosistemas. En este cuadrito vamos a indicar algunos ejemplos, ¿no? Ecosistemas naturales, los ríos, por ejemplo, el río Amazonas, ¿no? O los ríos de la sierra, ¿no? Donde se desarrollan pues seres vivos como las truchas, ¿no? U otros tipos de peces, los patos, ¿no? Aves que se desarrollan en este río y los vegetales jóvenes que están en sus riberas, ¿no? Que alimentan pues a insectos y a otros seres. Es un ecosistema natural. Los lagos y lagunas, ¿no? Como el lago Titicaca, por ejemplo, que tenemos acá, o los lagos de la sierra, donde también se desarrollan peces, aves, ¿no? Y las personas se alimentan pues también de estos productos, ¿no? Están relacionados. Los humedales, como acá en Chorrillos, tenemos el humedal de Chorrillos, eh, u otros lugares pues de la sierra y la selva, donde aflora el agua por la superficie y se generan lugares donde se pueden pues desarrollar los peces, las aves y todo lo demás, ¿no? Así como las islas. Las islas guaneras, por ejemplo, ¿no? Donde se extrae el guano, también son ecosistemas naturales, ¿no? Porque ahí pues los animales se desarrollan independientemente del hombre. Como les digo, jóvenes, estos lugares nosotros los podemos contaminar, ¿no? Pero no podemos controlar pues, su desarrollo de forma precisa. La contaminación lo altera, de hecho, ¿no? Pero controlar, jóvenes, la cantidad de aves exactamente, ¿no? Cuánto van a comer o cómo comen o sus desechos, eso ya lo hace la propia naturaleza. Por el contrario, los ecosistemas artificiales sí, el hombre los puede controlar. Es el caso de los invernaderos, ¿no? Los invernaderos jóvenes son construcciones cerradas, ¿no? En cuyo interior se desarrolla la agricultura. Eso se llama invernadero, ¿no? Se plantan ahí árboles frutales o se siembran, pues, semillas de diferentes vegetales, ¿no? Papa, hortalizas, ¿no? Y todo lo demás. Y el hombre controla ese ambiente, ese invernadero, ¿no? Controla, jóvenes, la temperatura, ¿no? Afuera puede estar muy frío, ¿no? O muy caliente, pero dentro del invernadero hay una temperatura pues adecuada para que se desarrollen los seres de su entorno, ¿no? Las plantas en este caso. Controla el agua, la cantidad de agua que ingresa, controla pues la cantidad de aire, ¿no? Y muchas cosas más. Ese es un ecosistema artificial. Los acuarios, por ejemplo, ¿no? Donde se crían peces para exhibición, también pues son ecosistemas artificiales porque el hombre los controla, ¿no? Controla pues la calidad del agua, el oxígeno que hay en el agua, el pH y una serie pues de factores. Así como las granjas, ¿no? Las granjas, el hombre pues cultiva el forraje para los animales, ¿no? O compra pues el forraje y se los da de frente. El animal ya no tiene que salir pues al campo a comer las hierbas, ¿no? De las cuales se alimentan, ¿no? Sino el hombre los provee, ¿no? Provee también otros alimentos artificiales como las que se obtienen pues de la harina de pescado, ¿no? Por ejemplo, las vacas, los cerdos, ¿no? Conejos, cuyes, ¿no? Se le extrae normalmente pues la comida y se les da, ¿no? O también podemos hablar pues de las lagunas artificiales que se utilizan para piscicultura, ¿no? Donde crían pues truchas de forma artificial, ¿no? Son lagunas artificiales donde el hombre pues controla, ¿no? La cantidad de seres que van a habitar ese espacio, controla la reproducción, controla pues la cantidad de alimentos, ¿no? La disponibilidad pues de oxígeno en el agua y todo lo demás. Entonces hay dos tipos, jóvenes, de ecosistemas. Ahora ambos se pueden contaminar, obviamente, ¿no? Si no controlamos, por ejemplo, el agua o la calidad del agua de un acuario o de una laguna artificial para criar peces, estos pues pueden morir, ¿no? Y si mueren, ¿ya de dónde pues obtenemos estos recursos, no? Lo mismo que los ecosistemas naturales, podemos pues alterarlos por contaminación, ¿no? Los humedales, por ejemplo, ¿no? En Chorrillos, como le digo, había un humedal y a una fábrica que era pues en ese tiempo la Nicolini, una fábrica de fideos, se había instalado cerca de su humedal. Y estas fábricas jóvenes de fideos consumen gran cantidad de agua y normalmente cavan pozos para extraer pues el agua de forma pura, ¿no?
Pero al construir los pozos, prácticamente estarían secando estos humedales, y al secar mueren pues todos los seres que habitaban ese medio. Las aves, ¿no? Que migraban de otros lugares del mundo, llegan a este lugar para abastecerse, recuperarse y seguir volando pues a otras partes del mundo, ¿no? Pero si este lugar se seca, ya no habría ese espacio donde pueden pues recuperarse o alimentarse en su largo viaje, ¿no? Entonces podemos alterar pues estos ecosistemas naturales o artificiales por contaminación. ¿Y qué es la contaminación? Hemos dicho pues es hacer ingresar algo distinto, ¿no? Diferente o ajeno a estos lugares, y el ingreso de ese cuerpo ajeno altera pues el ecosistema, ¿no? Bien, vayamos ahora a las definiciones propias del capítulo, ¿no? Que vienen a ser pues contaminación ambiental. Vamos a hablar en primer lugar de los contaminantes. ¿Qué cosa es un contaminante, no? Bien, en primer lugar, jóvenes, vamos a decir que un contaminante o los contaminantes son aquellos cuerpos que pueden ser materiales, o sea, pueden ser objetos tangibles que se pueden tocar, manipular, o pueden ser inmateriales. Inmateriales significa que no son cuerpos sustanciales, ¿no? Pueden ser pues simplemente energía, como las radiaciones, ¿no? O el sonido, que es un también contaminante. Hay contaminación, jóvenes, por ruidos, ¿ah? Deben saber eso. Y el ruido ustedes no lo pueden tocar, no lo pueden palpar, no es como la basura, ¿no? Que también es un tipo de contaminación, que es un objeto material. Los contaminantes entonces pueden ser cuerpos materiales o inmateriales que son producidos de forma natural por la propia naturaleza, o pueden ser producidos de forma artificial. Esto último debido a la actividad humana, ¿no? Esto se llama actividad antropogénica, ¿no? O sea, hecho por el hombre, actividad industrial, cultivos, extracción de minerales, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Esa actividad genera, jóvenes, contaminantes que ingresan pues a los ecosistemas, ¿no? Y al ingresar, altera pues la calidad de vida de los seres que habitan esos ecosistemas. Esos son los contaminantes. Ahora, para entender, jóvenes, los efectos de estos contaminantes en un ecosistema, hay que clasificarlos, ¿no? Hay que saber qué tipo de contaminantes son y qué tipo de efectos producen. Aquí, como punto 2, vamos a hablar de los tipos de contaminación. Bien, va a haber, jóvenes, dos tipos de contaminación en forma global, ¿no? La contaminación natural, ¿no? Donde se hace ingresar, ¿no?, objetos extraños a un ambiente, pero de forma natural, y la contaminación antropogénica, ¿no?, que es la contaminación provocada por el hombre, o contaminación artificial. Por ejemplo, contaminación ambiental, un caso son las erupciones volcánicas, ¿no? Cuando un volcán erupciona, el hombre no controla pues eso, ¿no? Cuando el volcán erupciona, jóvenes, libera a la atmósfera gran cantidad pues de gases, sustancias gaseosas, polvo, humo, que alteran pues los ambientes, ¿no? Estos gases, por ejemplo, entre ellos el dióxido de azufre, cuando llega a la atmósfera reacciona con el vapor de agua de las nubes y se forma ácidos y empieza a caer lluvia ácida, pero eso de forma natural, porque el hombre también provoca la lluvia ácida, pero de forma artificial, ¿no? Ni qué decir, jóvenes, de la ceniza, ¿no? La ceniza, que se produce en grandes cantidades, empieza a cubrir, ¿no?, espacios enormes de terreno, y cubren pues las plantaciones. Al cubrirlos, evita que ocurra la fotosíntesis y se desarrollen pues los vegetales, ¿no? Los vegetales mueren porque no se desarrollan. Y al morir los vegetales, mueren también los animales que se alimentaban pues de ellos, ¿no? Y toda la cadena pues biótica, ¿no? Este es un ejemplo, erupciones volcánicas de contaminación ambiental. Los tsunamis, jóvenes, también, y cuando los tsunamis se producen luego pues de un terremoto que se lleva a cabo en el interior pues del mar, y esto genera pues una ola, ¿no?, enorme, porque tsunami viene a ser ola de puerto, ¿no? Es una palabra japonesa. Este tsunami arrastra, jóvenes, material, arena del fondo marino y lo hace llegar a la costa. Obviamente pues el fondo marino tiene unos seres vivos o componentes físicos, químicos, que no hay pues en la costa, ¿no? Entonces, al arrastrarlos y llegar hasta la ciudad, hace ingresar pues objetos extraños a la costa que no estaban ahí, y también provoca contaminación.
Deben saber, jóvenes, que el fondo marino tiene una serie de seres vivos, entre ellos virus, bacterias, que no están pues en la tierra, ¿no? Hongos, parásitos, que cuando llegan pues a las costas, y luego de un tiempo las personas van pues a bañarse a la playa, se echan en la arena, pueden contagiarse con enfermedades pues que no son comunes, ¿no? Porque van a ingresar diferentes microorganismos a su cuerpo que no estaban ahí, o sea, que no son normales, ¿no? Que han sido arrastrados por el tsunami, cuando las olas pues regresaron, ¿no? Al mar, dejaron pues a estos objetos en esos lugares, ¿no? Los mismos tornados, jóvenes, ¿sabes? Estos remolinos, ¿no? Que se producen en la atmósfera, arrastran también pues diferentes materiales de un lugar a otro, ¿no? Hacen llegar, ¿no?, objetos extraños de un lugar pues a otro, por lo tanto producen también contaminación, pero de forma natural, porque nadie controla pues esto, ¿no? Nadie controla cuándo se va a producir un terremoto a nivel del mar para prever un tsunami, ¿no? Inclusive por los tornados, ¿no? En cambio, la contaminación artificial o antropogénica sí se puede controlar y se podría evitar, jóvenes, ¿no? Pero muchas veces no se hace porque esa contaminación se hace a propósito para lograr pues algún beneficio, ¿no? Para pues los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, la quema de los bosques, ¿no? En la selva, por ejemplo, hay poco terreno, jóvenes, para plantar vegetales, ¿no? Porque casi todo está ocupado por la selva. No hay muchos lugares pues libres donde plantar ciertos vegetales que les sirven a las comunidades para alimentarse, ¿no? Porque no solamente pueden vivir pues de los frutos, ¿no? Y de los animales de la selva, también tienen que cultivar, ¿no? Alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Queman pues el bosque. Queman el bosque para despejar pues de hierba, maleza, árboles en los lugares. Pero al quemar, jóvenes, no solamente pues destruyen estos lugares donde habitan pues otros seres, ¿no? Como las aves, insectos y todo lo demás, sino también reducen la calidad del suelo, ¿no? Porque al ser quemado el suelo se quema también el humus, ¿no? O sea, la zona fértil del terreno, y los cultivos no producen pues cosechas como se podría hacer en otros lugares, ¿no? Este es un problema de contaminación también, pero artificial. Y además, jóvenes, ¿no? Cuando se quema cualquier material pues orgánico, libera al espacio también sustancias gaseosas contaminantes, ¿no? Otro problema o otro caso de contaminación antropogénica es la acumulación de residuos sólidos, la basura, jóvenes, que nosotros eliminamos. ¿A dónde va? ¿A dónde va todo lo que recogen los basureros, ¿no? Que pasan pues cada día por nuestras calles, ¿no? ¿Dónde se llevan todos esos materiales, jóvenes, ¿no? Se llevan pues a los vertederos y a los rellenos sanitarios, ¿no? Que son huecos donde se coloca la basura y se tapa pues con tierra, ¿no? Pero al hacer eso, pues estamos contaminando ese ambiente, ¿no? Eh, Eso también es un problema de contaminación antropogénica. Y también podemos decir, pues, de la liberación de los gases por actividad industrial, ¿no? Todas las industrias, jóvenes, que generan productos, normalmente tienen un horno donde modifican pues las condiciones de los productos y se liberan sustancias gaseosas a la atmósfera, ¿no? Todos esos casos, pues, provocan contaminación, ¿no?, del ambiente, pero ya de esta forma artificial. Bien, me consultan por acá si sería factible, ¿no? Toda la basura botarlo en el espacio, ¿no? Bueno, en términos económicos, no se puede porque es muy costoso, ¿no? Y en segundo lugar, jóvenes, no sería pues una solución, porque lo único que estamos haciendo es trasladar nuestros contaminantes de la Tierra a otro lugar, ¿no? Que es el espacio, ¿no? No estamos pues en realidad solucionando nada, ¿no? Más bien estamos contaminando otros lugares. Uno puede ser profesor, pero el espacio pues no hay nada, ahí no hay seres vivos, no, pero igualito, ¿no? Representa también un ambiente. Como ahora hay contaminación espacial, ustedes deben saber, por la acumulación de los restos de satélites, ¿no?, que orbitan la Tierra, y basura espacial, ¿no? Lo lógico sería, jóvenes, convertir estos residuos sólidos en energía
sin desechos pues tóxicos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer pues con los reactores de fusión nuclear, ¿no? Donde esta materia basura se podría convertir directamente en energía, pero esa tecnología todavía está pues lejos de llevarse a cabo. Otra opción sería pues lanzar nuestra basura al sol, ¿no? Para que ahí se queme, pero en cuestiones económicas no se puede pues lograr, ¿no? No se puede lograr todavía. Por lo tanto, el tratamiento de los residuos sólidos y contaminantes tiene que, o tenemos que hacerlo nosotros acá, en la tierra, ¿no? ¿Cómo se puede evitar esta acumulación? Con el reciclaje, jóvenes, y el reuso de materiales, ¿no? Técnicamente todo lo que se elimina se puede reciclar, ¿no? Se puede volver a procesar y usar de nuevo, jóvenes, en un ciclo pues cerrado y evitar esa acumulación. Pero no lo hacemos, ¿no? Preferimos botar los materiales y fabricar otros que en vez de volver pues a recogerlos y utilizarlos nuevamente, ¿no? Bien. De reciclaje y reuso de materiales vamos a hablar en la segunda parte, ¿no? Por aquí, en esta primera parte vamos a ver los conceptos básicos. Entonces ya sabemos que es un contaminante, es un cuerpo material o inmaterial que es producido de forma natural o por el hombre que altera pues los ecosistemas. Este contaminante se puede clasificar, jóvenes, de acuerdo a sus efectos, ¿no? Como dos tipos de contaminación: natural, si proviene pues de la naturaleza, y antropogénica o artificial, si ha sido pues producido por el hombre. Bien, tres tipos de contaminación de acuerdo, jóvenes, a los agentes contaminantes, ¿no? Aquí también vamos a ver una clasificación de los efectos de contaminación que se van a llevar a cabo, dependiendo, jóvenes, qué tipo de contaminante específico se está vertiendo, ¿no? O se está haciendo ingresar a un ecosistema. Bien, dependiendo del tipo de contaminante y el efecto particular que provoca en un ecosistema se tiene, vamos a ver acá 5 casos de contaminación. La contaminación física, ¿no? Que se da lugar, jóvenes, cuando a un ambiente ingresa pues objetos inmateriales, o sea que no tienen masa, son objetos insustanciales, ¿no? Como el ruido. El exceso, jóvenes, de ruido también daña a los seres vivos que habitan un ambiente, como acá en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucho ruido, cuando una persona vive cerca pues a una línea de tren, ¿no? O cerca pues a una avenida principal, los claxones, ¿no? De los autos generan mucho ruido, o la propia actividad industrial cuando viven cerca pues, ¿no? De las zonas industriales. Ese ruido, jóvenes, altera nuestro sistema nervioso, ¿eh? Y las personas, ¿no? Que están sometidos constantemente al ruido tienen problemas neurológicos, ¿no? Sufren de ansiedad, de depresión, ¿no? Y una serie pues de factores, ¿no? Entonces, al alterar el desarrollo de la vida de los seres, también pues representa un problema de contaminación. Ruido. Por eso los hospitales, muchachos, no sé si habrán notado por las calles que están cerca, hay un aviso que dice, ¿no? No tocar el claxon, ¿no? Cuando pasan por un hospital, porque ese ruido también afecta a las personas que ya están enfermas, ¿no? En ese lugar. Las propias radiaciones, esas antenas, jóvenes, que emiten radiaciones, ¿no? Ondas de radio, de celular y todo lo demás, también generan pues contaminación por radiaciones. El propio calor, ¿no? Generado pues por algunas fábricas, ¿no? U hornos cerca pues a las ciudades, también pues provoca contaminación. Esto se llama contaminación física, porque el agente contaminante es un objeto inmaterial, es prácticamente una perturbación del espacio o simplemente energía, no posee masa. El otro tipo de contaminación es la contaminación química, ¿no? Es la que nosotros más vamos a tratar en este curso, ¿no? Ahí sí hablamos de compuestos químicos, bueno, o sustancias químicas que ingresan a un lugar y alteran pues su desarrollo, ¿no? Como los gases tóxicos, ¿no? Que se eliminan, por ejemplo, cuando se quema la gasolina en los autos, ¿no? Por el escape de los autos se eliminan pues, gases tóxicos, ¿no? La propia basura que nosotros eliminamos, los insecticidas, jóvenes, ¿ah? Que utilizamos para combatir, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Las pulgas, ciertamente los elimina, pero siempre queda un residuo que también contamina pues el ambiente. Esa es contaminación química. ¿Por qué? Porque son agentes químicos los que los provocan. Contaminación biológica por seres vivos, ¿no?
Los principales y los más peligrosos, pues es la contaminación por virus, por bacterias, hongos, parásitos y así, ¿no? O sea, se hace ingresar pues un virus, ¿no? Que a un lugar donde no lo habita normalmente es ajeno y causa pues contaminación. Lo mismo que bacterias, hongos. Esto se llama daño biológico, ¿no? Ahora, estos son los más característicos, ¿no? De la contaminación biológica, pero no solamente pues son microorganismos, ¿ah? También pueden ser organismos grandes, ¿no? Como cuando tenemos, por ejemplo, el mar peruano, ¿no? Tiene cierta variedad de peces y, ¿no? Por algún procedimiento hacemos ingresar otros peces a ese lugar, ¿no? Que se comen pues a los peces nativos que abundan en nuestro mar, ¿no? Eso es contaminación también biológica, ¿no? Como se hizo, jóvenes, con el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca pues era rico en peces como las truchas, ¿no? Y otros peces más, no recuerdo el nombre, pero a alguien se le ocurrió hacer ingresar los pejerreyes, ¿no? Y los pejerreyes pues se comieron prácticamente todos los alimentos que comían los otros peces, ¿no? Y las truchas y los otros empezaron pues a morir, ¿no? Los pejerreyes son los que florecieron, pero eran pues un ser vivo ajeno a ese medio. No debería estar ahí, pero se hizo ingresar y pues alteró el ecosistema, ¿no? Eso también es contaminación biológica, ¿no? Por eso ustedes en las películas habrán notado pues que cuando una persona viaja, o de repente ustedes también han viajado a otro país, en los aeropuertos hay una zona pues de contención donde se rebusca pues todas los equipajes, no solamente para buscar pues droga, ¿no? Sino también, jóvenes, para evitar que ingresen pues flores, frutas, ¿no? Animales. ¿Por qué? Porque eso también puede generar contaminación biológica al lugar, ¿no? O sea, pueden competir por los recursos con los seres vivos nativos del lugar. Y por último, la contaminación nuclear. Esto ya es último de los tiempos actuales, donde el ambiente se puede contaminar por isótopos radiactivos, ¿no? Materiales radiactivos, ¿no? Esto se da, pues, por ejemplo, en la medicina para el tratamiento del cáncer, utilizan, pues, radioisótopos como el cobalto 60 o el yodo 131 para tratar, pues, o matar las células cancerígenas, ¿no? Y siempre queda desechos. Esos desechos se deben almacenar bien para ser eliminados de forma adecuada, pero a veces no hay un control pues adecuado y se bota, ¿no? A la basura y causa también contaminación. Las propias explosiones nucleares, ¿no? Ocurrido, jóvenes, en las guerras o en accidentes nucleares, ¿no? Como Chernobyl, ¿no? En Ucrania. En Estados Unidos también se dio pues una tragedia de este tipo. Y lo último, ¿no? En Japón, luego del terremoto del 2015, creo, la ruptura, ¿no? De los sellos de seguridad del reactor nuclear de Fukushima, ¿no? Que ha eliminado pues desechos radiactivos al agua, ¿no? Y eso, jóvenes, perdura por mucho tiempo. Eso es también contaminación. Eso ya, jóvenes, dependiendo quién es el que contamina el ambiente, ¿no? ¿Quién es el que contamina el ambiente? Y cuarto, tipos de contaminantes según su actividad, ¿no? O sea, según lo que provocan de forma inmediata o a largo plazo. Aquí vamos a hablar, jóvenes, de dos tipos de contaminantes llamados primario y secundario. Los agentes contaminantes, jóvenes, al ser introducidos en un ecosistema, pueden generar un efecto inmediato en los seres que habitan ese medio, ¿no? O puede ser pues un efecto tardío, ¿no? Que debe pasar un tiempo determinado y recién se notan los efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contaminante no actúa directamente, sino debe transformarse previamente en otra sustancia y luego recién pues provoca efectos, ¿no? Eso se llama un agente contaminante secundario, denominándose contaminante primario y secundario respectivamente. Primario es de acción directa, ¿no? Ni bien llega, ya está provocando su daño, ¿no? Y el contaminante secundario puede ingresar al ecosistema, nosotros no lo vamos a notar, pero después de pasado pues un tiempo, ¿no? Horas, días, meses, inclusive años, recién vamos a notar sus efectos. ¿Por qué? Porque deben transformarse en otras cosas antes de provocarnos pues el daño. Como en estos casos. Miren, contaminante primario. Un ejemplo, aquí tenemos el CO2, que se elimina, jóvenes, cuando se quema cualquier material orgánico. Gasolina, petróleo, carbón, madera, papel, plástico, carbón. Este es un gas
que cuando llega a la atmósfera empieza a calentar el aire y generando un problema de contaminación que se conoce como calentamiento global, ¿no? Que tiene que ver con un proceso natural llamado efecto invernadero, ¿no? Este es un contaminante primario porque ni bien sale ya está produciendo su daño. Lo mismo el ozono. El ozono, jóvenes, que está a ras de la Tierra, o sea, en la troposfera, que es la zona que se habita, es un ozono que causa daño. Cuando el ozono se encuentra arriba, en la zona alta de la estratosfera, genera una capa que es buena, que nos protege contra las radiaciones, que es la capa de ozono, pero cuando está a ras de la Tierra, es un agente contaminante muy peligroso, ¿no? Cuando la gente lo respira, provoca pues asma, daños respiratorios. Es un agente contaminante primario, ¿no? Y el propio ruido, ¿no? El ruido también que se emite, jóvenes, de la actividad industrial, de los claxones de los autos o de cualquier pues manifestación que haya, genera problemas de salud, problemas psicológicos, ¿no? Hay personas que es así, o sea, sienten un ruido, ya están temblando, ¿no? Están inquietos, ¿no? No pueden estar pues tranquilos, ¿no? Eso también es problema de contaminación. Contaminantes primarios, de efectos inmediatos. En cambio, los contaminantes secundarios no van a demorar su efecto porque deben transformarse en otras sustancias antes de provocar la contaminación. Como el SO2. Este gas, jóvenes, SO2, se emite de las chimeneas de las centrales metalúrgicas, ¿no? Donde se obtienen metales a partir de minerales. Este gas sale, va a la atmósfera, pero no provoca daño directo, ¿no? Ya llegando a la atmósfera, reacciona con el vapor de agua de las nubes y forma un ácido, que es el ácido sulfúrico, que empieza a caer como lluvia, ¿no? Eso le llaman lluvia ácida. Pero el proceso no es pues directo, ¿no? O sea, él no es la lluvia ácida, ¿no? El producto de la reacción de él con el vapor de agua de las nubes es lo que genera la lluvia ácida. El ácido que acompaña la lluvia, ¿no? Porque en realidad pues la lluvia sigue siendo agua, solo que aquí ese agua va a tener pues ciertos ácidos que van a provocar deterioro de los ambientes. Y muchas veces, jóvenes, este gas sale de la ciudad, pero la lluvia no cae en la ciudad, ¿no? La lluvia, jóvenes, o sea, este gas se traslada varios kilómetros y puede caer pues en el mar, puede caer en otra ciudad, o puede caer pues de repente en el Perú puede caer pues en la sierra o en la selva, ¿no? O sea, viajar grandes distancias por acción del viento y recién al transformarse precipita pues en forma de lluvia. Es un agente secundario, contaminante secundario. El cadmio, ¿no? Con la cual se fabrican las pilas, jóvenes, y baterías de los celulares comunes. Es un metal pesado que se obtiene pues de la minería y cuando se procesa se vuelve a polvo, jóvenes. Y ese polvo a veces por acción del viento se libera pues de las industrias, ¿no? Donde lo procesan y genera un aerosol. Cuando llega a las ciudades esto se puede pues respirar y provoca pues problemas gastrointestinales, ¿no? Cólicos terribles, jóvenes, producidos pues por este metal. Pero esos cólicos no son instantáneos, ¿no? O sea, uno lo respira, pasan pues varias horas y recién provoca pues el efecto dañino, ¿no? En los seres humanos. ¿Por qué? Porque este cadmio debe reaccionar, ¿no? Con los alimentos, formando compuestos organometálicos que recién pues provocan el daño. O sea, el cadmio solito no, debe transformarse en otro para provocar pues la contaminación. Contaminante secundario. Y los residuos sólidos, pues, ¿no? O sea, nosotros botamos basura, pero la basura en un primer momento no va a producir ningún daño, pues, ¿no? Tiene que transformarse esa basura. Por ejemplo, si esta basura tiene material, pues, orgánico, ¿no? Restos, pues, de vegetales, carne, ¿no? Esto se va a degradar y va a producir otros compuestos que sí van a producir, pues, el daño, ¿no? O malestares, en todo caso, como olores desagradables, ¿no? O van a ser alimentos de otros seres que van a ingresar pues a ese ambiente, ¿no? Como las ratas, las moscas y todo lo demás, ¿no? Son contaminantes secundarios. Primario, jóvenes, entonces, cuando es de acción directa, y secundario es cuando requiere una transformación. Su acción es lenta, ¿no? Es lenta. Bien, vamos a finalizar esta parte porque hemos dicho que vamos a ver este capítulo en dos partes. Hablando, jóvenes, ya de la contaminación ambiental de acuerdo pues al medio afectado, ¿no?
Los ecosistemas, jóvenes, en nuestro planeta se pueden desarrollar en tres medios, ¿no? El medio terrestre, o sea, los suelos, el medio acuático, el agua, y el medio pues aéreo o la atmósfera, ¿no? Entonces va a haber tres tipos de contaminación dependiendo pues el lugar afectado, ¿no? Contaminación pues del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire o contaminación atmosférica. Hay que saber, jóvenes, quiénes provocan estas contaminaciones y cómo evitarlos, ¿no? O reducir pues su emisión. Entonces se consideran tres medios donde se desarrollan los seres vivos, ¿no? Estos son los medios terrestres, básicamente aquí hablamos de los suelos, el medio acuático, que son los ríos, lagos, lagunas, mar, y el medio aéreo, ¿no? Que es la atmósfera. Cada uno de estos medios se alteran por la presencia de un tipo determinado de contaminante. Por ejemplo, el aire, jóvenes, el aire no se puede contaminar, por decir, por plásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el plástico pues, es un material sólido que no va a quedar pues, en el aire, ¿no? Va a caer a la tierra, ¿no? Bien, el plástico contamina la tierra o el agua, pero no el aire. El aire normalmente, jóvenes, o contaminación atmosférica, se da por efecto de los gases. Sustancias gaseosas que se mezclan con los gases que ya están ahí, o partículas pues, de polvo en suspensión, como el humo y todo lo demás, ¿no? Entonces, cada medio se contamina con un tipo determinado de contaminante particular. Contaminación de los suelos. ¿Cómo se contamina, jóvenes, los suelos, no? Los contaminantes que afectan este medio son del tipo sólido y líquido. O sea, yo puedo contaminar al suelo agregando materiales sólidos que no deberían estar ahí o líquidos que no deberían estar ahí, que son ajenos, ¿no? A ese medio. Así tenemos los residuos sólidos como la basura, por ejemplo, ¿no? Si vertimos basura, jóvenes, a un lugar donde era, por ejemplo, un parque o un bosque, estamos alterando pues toda su composición, ¿no? También hay contaminación del suelo por metales pesados, que proviene pues de la minería, ¿no? Bueno, aquí debe ser cadmio, he puesto calcio, esto voy a cambiarlo, plomo, mercurio, son metales pesados muy peligrosos, porque cuando ingresan, jóvenes, a los seres vivos, incluso al ser humano, causan daños terribles, ¿no? Daños terribles provenientes de la minería. También puede ser la acumulación de pesticidas, ¿no? Cuando se utilizan muchos pesticidas en los suelos, quedan residuos que pueden dañar pues, a los seres que no querían pues, eliminar, porque los pesticidas es para eliminar pestes, ¿no? Insectos que no deberían estar ahí o están demasiado y dañan los cultivos, pero cuando se utiliza demasiado, estos pesticidas quedan y dañan, jóvenes, a los organismos que no querían pues, ser dañados, ¿no? O no deberían ser dañados. Lo mismo que herbicidas. También hay contaminación por exceso de nutrientes. De repente echamos, jóvenes, demasiado fertilizante, demasiado abono a los suelos y estos pues quedan contaminados también. O puede ser también por el deterioro de los suelos, por la quema de los terrenos o la introducción de especies, plantas y animales extrañas, ¿no? Al medio, ¿no? Es como en la selva, jóvenes, como les dije, se han quemado grandes terrenos y se ha plantado pues esta palma aceitera que no es propia de la región, ¿no? Entonces esto ha generado pues un desequilibrio en el desarrollo de otros vegetales, ¿no? Porque la palma aceitera consume sus raíces, ¿no? Sus nutrientes de una manera distinta a lo que consumen pues otros vegetales, ¿no? Estos son los principales, ¿ah? Material sólido y líquido, ¿no? Son los principales. Aquí tenemos algunas imágenes, miren. Fíjense esta foto de contaminación de los suelos, ¿no? Basura en grandes cantidades, ¿no? Y en muchas ciudades, ¿ah? Y no solamente en las ciudades, a veces pues colectamos la basura y para que nadie lo vea lo llevan pues a zonas deshabitadas o zonas pues rurales, ¿no? Y ahí lo botan, ¿no? Esta es contaminación de los suelos. Y miren, esta acumulación de basura inclusive está cerca pues de un río, ¿no? O sea que también puede contaminar el agua, ¿no? O acá, miren, contaminación, jóvenes, por quema de un terreno, ¿no? Se ha quemado un espacio para plantar otras cosas ahí, de repente vegetales, maíz u otra cosa, pero ya esa quema daña la calidad del terreno, mató a todos, de repente, los seres vivos que habitaban en la superficie de ese terreno y también pues mató, ¿no? A todos los animalitos, aves que vivían pues en los árboles, ¿no? Y al quemarlo pues murieron, ¿no? Contaminación del suelo, como pueden ver. Bien, aquí voy a
cambiar. Esto no es calcio, el calcio no contamina el ambiente. Además, el calcio no se produce, jóvenes, en forma elemental, a diferencia pues de el cadmio, el plomo y el mercurio. Bien, contaminación del agua. Los contaminantes, jóvenes, que afectan el agua, el medio acuático, son del tipo sólido, que puede ser soluble o insoluble en el agua, o sea, se puede disolver o no, y puede ser también líquido, que puede ser también soluble o insoluble en el agua, ¿no? O sea, también se contamina por sólidos y líquidos, ¿no? Al igual pues que el suelo. Pero los materiales contaminantes, en algunos casos pues son distintos, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, los residuos sólidos, ¿no? Ahora, jóvenes, el mar está contaminado pues, por plásticos, ¿no? Metales pesados también, ¿no? Se pueden, jóvenes, vertir pues al agua por medio de la minería, llega a los ríos y con el río pues llega pues a los lagos, lagunas y al mar, ¿no? Pesticidas también, jóvenes, cuando se utilizan muchos pesticidas y se riega los terrenos, esos pesticidas pueden ser arrastrados, ¿no? Por el agua y llegar pues a los ríos, lagos, lagunas y el mar. Herbicidas y fertilizantes. El mismo derrame de petróleo en los mares o la introducción pues de nuevas especies, ¿no? Animales en ese medio, ¿no? Nuevos peces, nuevos crustáceos, nuevos anfibios como ranas, ¿no? Que no deberían estar ahí, pero pueden hacerse ingresar a propósito y causar también pues un daño biológico, ¿no? También, jóvenes, se puede contaminar el agua por vertido de aguas servidas de la ciudad. Y las aguas servidas son las aguas, jóvenes, de los desagües, ¿no? Que no solamente arrastran pues los excrementos, sino también desechos, ¿no? De las comidas, de lavar pues la ropa, de lavar los platos, o sea, arrastran pues detergentes y todo lo demás, ¿no? Y también de aguas calientes provenientes de las industrias. Las industrias, jóvenes, sus aguas que utilizan pues en sus procesos, normalmente son aguas calientes y se vierten a los ríos o al mar, y esa temperatura alta provoca, jóvenes, que el oxígeno del agua se elimine y los seres que habitan pues esos lugares, al tener menos oxígeno, mueren, ¿no? Como en este caso, miren, contaminación del agua, jóvenes, ¿no? Fíjense en esta imagen, a dónde hemos llegado, ¿no? O sea, la gente mira esto y no pues, dice nada, no solamente dice, qué feo, ¿no? Qué feo, pero sin embargo, es un suceso pues ordinario, ¿no? Aquí, miren, los desagües, cómo contamina pues el agua, ¿no? Todas estas aguas hervidas, negras, llegan pues a los ríos y llegan pues al mar. Y justamente del mar nosotros luego pescamos, ¿no? Y nos comemos esos peces pues en un cevichito, ¿no? O de otra forma, ¿no? Pueden que esos pues peces también estén contaminados al consumir material pues desechado de esta forma, ¿no? Hay que tener cuidado entonces. O derrame de petróleo, miren, ¿no? El petróleo, cuando se derrama en el mar, también causa contaminación, ¿no? Cubre grandes extensiones, impide, jóvenes, que la luz solar ingrese y no se desarrolla pues el fitoplancton, ¿no? La parte microscópica, que son las algas en el mar, impide la fotosíntesis y al no desarrollarse el fitoplancton, muere. Y el zooplancton, que se comía el fitoplancton, también muere, pues, porque ya no hay, ¿no? Y si no hay pues zooplancton, no hay alimento para los peces pequeños ni para los peces grandes, se mueren. No hay alimento para las aves marinas porque ya no hay peces, ¿no? Y cuando no hay peces, tampoco se puede pescar, jóvenes, en grandes cantidades, y eso nos afecta también a los seres humanos porque todo está relacionado, ¿no? Todo está pues encajado. Bien, contaminación del aire o contaminación atmosférica. Los contaminantes que afectan, jóvenes, el aire son del tipo gases. El aire solamente se puede contaminar por gases y partículas pequeñitas en suspensión, en forma de aerosoles, ¿no? O sea, partículas de sólidos pequeñitos, ¿no? En suspensión. Así tenemos, por ejemplo, los contaminantes del aire como los gases industriales, los gases de la metalurgia, los gases de la combustión vehicular, ¿no? El polvo común, ¿no? Que se libera, pues, que se eleva por el viento, el polvo de plomo o los polvos pues, que se liberan de los minerales, el humo, cuando se quema algo, ¿no? Los virus, bacterias y hongos, inclusive, jóvenes, están en el aire, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria, este virus del COVID, se
transmiten en forma de aerosoles, ¿no? Aerosoles, o sea, son partículas, pues, las esporas del virus viajan en el aire y eso genera, pues, contaminación biológica. Preguntan acá si los perfumes, ¿no? Y los aromatizantes son contaminantes. Sí, también son contaminantes, pero en pequeño grado, pues, ¿no? Porque no utilizamos, pues, perfumes en cantidades enormes, ¿no? Además, el perfume, como tiene, pues, materiales alcohólicos, ¿no? Porque se hace con alcohol, se evapora con facilidad y puede ser asimilado por otros organismos, por lo tanto se degrada. Los contaminantes más peligrosos, jóvenes, son aquellos que perduran en el lugar mucho tiempo, no están ahí mucho tiempo, ¿no? En cambio, los que se degradan rápidamente, su efecto contaminante pues es bajo, ¿no? La próxima vamos a hablar de eso, ¿no? De contaminación o contaminantes biodegradables, ¿no? Y no biodegradables. Bien, aquí miren contaminación del aire, ¿no? Miren por gases industriales. Todos esos gases jóvenes que se liberan de la actividad industrial llegan pues a la atmósfera y no nos damos cuenta. O no nos importa porque decimos la atmósfera es tan grande que no va a pasar pues nada, ¿no? O contaminación vehicular, miren, a todos los humos que se liberan de los escapes de los autos también van a la atmósfera y nos provocan pues daños respiratorios, ¿no? Principalmente. Bien, por último, y acá finalizamos, vamos a mencionar esto porque en la domiciliaria pues se ha puesto, problemas globales de contaminación. Debido, jóvenes, al desarrollo de la industria en prácticamente todos los países del mundo, así como al incremento del consumo de los recursos naturales, estamos consumiendo, jóvenes, y prácticamente estamos acabando los recursos del mundo, y también debido a la superpoblación que ha provocado pues el consumo enorme de alimentos. La contaminación ahora ya no es local, es decir, ya no se desarrolla solamente en un lugar específico del planeta, sino en todo el planeta, jóvenes. ¿Ah? Entonces, lo que hace un país antes afectaba solamente a ese país. Ahora, pues, lo que hace un país puede afectar a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, pues, los problemas de contaminaciones se han vuelto globales, ¿no? Por lo que es imperativo, es importante, jóvenes, que se llegue a un acuerdo mundial, y ustedes deben saber que se están haciendo pues reuniones, ¿no? A nivel mundial para reducir la contaminación pues en todo el planeta, ¿no? Los principales problemas de contaminación son 4, vamos a mencionar aquí rapidito en un resumen, porque la próxima vamos a dar más detalles. Uno de ellos se llama el problema de contaminación global, provocado, jóvenes, por estos gases, ¿ah? CO2, CH4, H2O, vapor de agua, ozono, óxido nítrico y CFC. Estos contaminantes gaseosos, cuando van pues al aire, a la atmósfera, hacen, jóvenes, que el aire de la atmósfera se caliente, produciendo un efecto llamado efecto invernadero, que es anómalo y que provoca o que altera los climas del mundo. Está alterando todos los climas, ¿no? Está produciendo sequías, inundaciones, cambios climáticos en todo el planeta. Está derritiendo los glaciares, o sea, los hielos, y con ello está aumentando el nivel de los mares. Por eso algunas ciudades, se prevé, de la costa se van a hundir, jóvenes, con el tiempo, porque el agua los va a cubrir, ¿no? Este es un problema global, ¿eh? Provocado por estos gases, sobre todo por el CO2, por el consumo pues del petróleo en todo el mundo, ¿no? Son gases de efecto invernadero, se llama. Otro problema de contaminación ambiental es la lluvia ácida, provocado por estos gases, el SO2 y N2. Estos gases provienen de la quema de combustibles fósiles como el petróleo y la gasolina, y también provienen de la metalurgia, ¿no? Donde se obtienen metales, pero salen productos gaseosos por su chimenea. Estos gases son contaminantes secundarios porque se transforman, jóvenes, en estos ácidos. O sea, su daño no es directo, ¿eh? Se transforman por acción del agua de las nubes y caen como lluvia ácida, ¿no? Esta lluvia ácida, jóvenes, cuando cae en las ciudades, provoca pues el deterioro de las construcciones. Todos los materiales de hierro se derriten, ¿no? El cemento igualito, ¿no? Por eso la lluvia ácida destruye las construcciones humanas. Y si nos cae en la piel, pues puede causarnos quemaduras, ¿no? Al caer en las zonas de cultivo, provocan la muerte de los seres pues que habitan el suelo, ¿no? Si cae en el agua, igualito, ¿no? O sea,
el agua del río, de la laguna o de la zona del mar donde llueve ácido, se vuelve más ácida, ¿no? Y los seres pues que la habitan mueren. Aquí tenemos una imagen, miren, del calentamiento global que está provocando cambios climáticos, ¿no? En lugares donde había pues un clima determinado, ahora hay sequías, ¿no? O lugares donde eran secos, ahora pues hay inundaciones, ¿no? Cambio climático debido al calentamiento global. O la lluvia ácida, miren, ¿eh? Cuando la lluvia se cae en los bosques, los quema, jóvenes. Esto es como si hubiesen quemado el bosque, pero en realidad pues aquí no se ha encendido fuego, ¿no? Lo que ha quemado o deteriorado esta región es la lluvia que es ácida, ¿no? Y los dos últimos problemas de contaminación global se llama el agotamiento o destrucción de la capa de ozono provocado por dos gases principales, los freones y el óxido nítrico. Los freones también se le conoce como compuesto fluorocarbonado, CFC. Siempre que vean esto aquí, esto daña la capa de ozono, ¿no? Y que se emplea en la industria de la refrigeración, o sea, para crear aire acondicionado, ¿no? De los autos, de los edificios, o los impulsores en los sprays, ¿no? Estos jóvenes, que son gases, ascienden a la estratosfera, donde está la capa de ozono, y consumen el ozono, que es una capa protectora, ¿no? Permitiendo el paso de los rayos ultravioleta de alta frecuencia que son dañinos para los seres vivos. Esa capa de ozono es como si fuese, jóvenes, un paraguas que nos protege de las radiaciones más letales del espacio. Dejan pasar algunos que son necesarios para el desarrollo de la vida, pero impiden el paso de los más dañinos. Pero si no está esta capa, esas radiaciones dañinos como los UV, rayos ultravioleta, pueden atravesarla y cuando llegan pues a los seres vivos, entre ellos al ser humano, nos pueden causar ceguera, podemos quedarnos ciegos, cáncer a la piel, altera el ADN también, jóvenes, de los seres vivos, entre ellos el hombre, ¿eh? Puede producir malformaciones genéticas, ¿no? Como teratogénesis, ¿no? O sea, hay niños, por ejemplo, que han sido, o sea, mujeres embarazadas que han sido expuestas, ¿no? a este exceso de radiaciones ultravioletas y sus niños pues nacen con 6 dedos, ¿no? O con un solo ojo, ¿no? O sea, malformaciones teratogénicas se llaman. Ahora, mutaciones, generan mutaciones, ¿no? Ahora, no vayan a pensar, jóvenes, que mutaciones pues son buenas, las mutaciones son malas, ¿no? Una en 1.000.000 podría ser buena, ¿no? Pero en la mayoría de los casos pues es mala. Mutaciones, alteraciones de ADN. La mayoría piensa pues que un mutante es como Válvora, ¿no? Como Cíclope, como el hombre araña, ¿no? No es así, jóvenes. O sea, las mutaciones son malformaciones pues dañinas, ¿no? Esto se llama pues agotamiento de la capa de ozono. O la eutrofización, que lo provoca, jóvenes, los fosfatos y nitratos. Sabemos que el fósforo y nitrógeno son necesarios, jóvenes, para el desarrollo de los vegetales. Por lo que el fósforo y nitrógeno se encuentran en los fertilizantes y abonos. Pero cuando se usa demasiado, jóvenes, de estos fertilizantes y se riega los campos, estos abonos se pueden arrastrar hacia los ríos, los lagos, las lagunas, ¿no? Que son reservas de agua dulce para que podamos beber, ¿no? Entonces, estas zonas acuíferas, ahí se acumulan demasiados, jóvenes, nutrientes, ¿no? Y en esos lugares las plantas empiezan a crecer de forma desmesurada, de tal manera que llenan toda la laguna y al final lo secan. Esa laguna se convierte en un pantano y luego en un bosque y desaparece pues esta fuente de agua, ¿no? Y no solamente pues la fuente de agua en sí, sino los peces que lo habitan, los insectos, las aves y todo lo demás que dependen, ¿no? De esa fuente de agua. Eso se llama eutrofización o envejecimiento de los lagos. El lago, por acumulación de exceso de fertilizantes, se convierte, jóvenes, en un pantano y en un bosque, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, miren, de cómo el CFC, ¿no? Destruye el ozono y lo convierte, jóvenes, en oxígeno ordinario, que ya no sirve para protegernos de los rayos ultravioleta que pueden pasar y causarnos pues daño. O esta imagen, fíjense, de un río o una laguna, ¿no? Donde se ha acumulado exceso de nutrientes. Miren la cantidad de vegetales que ha crecido, ¿no? Va a llegar un momento en que lo va a cubrir completamente y al cubrirlo, jóvenes, va a impedir que el oxígeno se disuelva y los peces van a empezar a morir y el lago se va a ir secando poquito a poco hasta convertirse en un pantano y luego en un bosque.
y ya perderemos pues esa zona disponible de agua, ¿no? Bien, eso entonces la parte teórica, muchachos. Vamos a desarrollar rapidito los problemas de la dirigida, que son problemas jóvenes teóricos, simplemente hay que recordar los conceptos que hemos dado en esta primera parte. La próxima vamos a ver, jóvenes, esos problemas, los 4 problemas que hemos mencionado, con más detalle, ¿eh? Cómo se produce el efecto invernadero, cómo es que los rayos ultravioletas, luego del deterioro de la capa de ozono, nos puede causar daño, ¿no? Y así. Bien, problema 1. 4 afirmaciones hay que indicar verdadero o falso. Bien, primero dice, los vertidos biodegradables no afectan los sistemas acuáticos. Falso. Todo vertido, jóvenes, que es ajeno al medio, causa pues contaminación. O sea, todo proceso por el cual ustedes agregan un componente a un lugar que no debería estar ahí, ya es contaminación, sea biodegradable o no. Entonces, la primera afirmación es falso, ¿no? Todo agente extraño a un medio provoca su contaminación. Ahora, los biodegradables contaminan menos, ¿no? Pero igual contaminan, jóvenes, ¿eh? Es como las gasolinas ecológicas, ¿no? Uno piensa, pues, que es ecológico porque no causa daño, ¿no? Igualito causa daño, pero en pequeña cantidad comparado, pues, con las gasolinas ordinarias. Segunda dice, el contenido excesivo de nutrientes al agua reduce la concentración de oxígeno disuelto. Eso también es verdadero. La contaminación del agua, jóvenes, por efecto de fósforo y nitrógeno, como está acá, provoca, hemos dicho, la eutrofización, ¿no? Provoca un crecimiento excesivo de vegetales en el agua y eso reduce, pues, la cantidad de oxígeno, porque al tapar la superficie del agua, el oxígeno ya no se disuelve y con ello, pues, mueren los peces, ¿no? Tercero, dice, los fertilizantes y vertidos de aguas hervidas contribuyen a la eutrofización. Sí, esta última imagen que hemos visto de ese lago con exceso de plantas se llama eutrofización. Verdadero. El crecimiento excesivo de vegetales acuáticos, entre ellos las algas principalmente, por acumulación de nutrientes provoca lo que hemos mencionado, la eutrofización. Con el tiempo convierte las reservas de agua de los ríos, lagos y lagunas en pantanos y bosques. Y la cuarta también es verdadero. La lluvia ácida es un producto líquido que al precipitar contamina tanto las aguas como los suelos, ¿ah? Porque esta lluvia cae en el agua y también en los suelos, ¿no? Afectando a los seres que habitan dicho medio. La lluvia ácida sí no contamina el aire, pues, ¿no? Porque la lluvia es líquido, no va a quedar en el aire, ¿no? La lluvia ácida contamina las aguas y los suelos. Eso sería la respuesta, entonces. Aquí nos piden solamente indicar, pues, la veracidad o falsedad, ¿ah? En este problema 2 nos hablan del SO2, de un contaminante, pues, particular, ¿no? Este SO2, hemos dicho, provoca, pues, la lluvia ácida, está en el cuadro que hemos dado. La primera afirmación, falso, porque dice que al igual que él, el HNO3 es el componente de la lluvia ácida. No, esto no. Esto, jóvenes, es un contaminante secundario. Él debe transformarse en un ácido y recién caer. Por lo tanto, él no es el componente de la lluvia ácida, más bien es el que provoca, ¿no?, la formación de ácidos que luego van a precipitar como lluvia ácida. El gas dióxido de azufre no es componente de la lluvia ácida, es más bien el contaminante secundario junto con el NO2 que dan inicio, jóvenes, a las reacciones químicas donde se forman estos dos. Estos son los ácidos, ¿ah? Estos son los componentes de la lluvia ácida, no el SO2 ni el NO2. O sea, ellos van a dar origen a esto de acá y estos van a caer como lluvia. Por eso son secundarios, pues, porque ellos no provocan la contaminación. Lo que contamina son estos, ¿no? Previa transformación, ¿no? Aquí está diciendo, pues, al igual que él, es componente de la lluvia ácida, es falso. En el SO2 se forma como subproducto de la tostación de los minerales sulfurados, ¿sí? Tostación, jóvenes, es quemar un mineral. Y cuando se quema con oxígeno y se produce este gas, el SO2. También produce NO2, ¿ah? Pero este NO2 se produce más bien de la gasolina. Y ambos generan lluvia ácida. Hemos dicho que el SO2 proviene tanto de la metalurgia, ¿no?, los minerales, quema de minerales, como, pues, de la combustión de combustibles fósiles, ¿no?, como combustibles del petróleo. Tercero dice, ¿es uno de los gases que produce el efecto invernadero? No. Los gases de efecto invernadero son otros, ¿ah? Son otros. En el cuadrito hemos puesto quiénes son.
Dice, en forma natural es liberado en las erupciones volcánicas, sí. El SO2 también sale de las erupciones volcánicas, por eso las erupciones volcánicas también generan lluvia ácida. Falso, jóvenes, los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nítrico, el vapor de agua y los compuestos fluorcarbonatos, CFC. No está el SO2 en esa lista. Cuarto, es verdadero. El SO2 se produce también en las erupciones volcánicas y genera lluvia ácida de forma natural. Bien, acá. Con respecto a la atmósfera, ¿no? La atmósfera medio aéreo, ¿no? Dice, la presión de la estratosfera es mayor que la troposfera. Esto ya tiene que ver, jóvenes, con geografía. La atmósfera nos protege de la radiación electromagnética proveniente del Sol. Sí, pues la atmósfera es una masa de aire que nos protege de las radiaciones del Sol. Justamente ahí en la atmósfera está la capa de ozono, ¿no? Sus constituyentes principales son el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? En el aire, que forma parte de la atmósfera, los componentes principales son oxígeno y nitrógeno. Cuarto, dice, ¿se le puede considerar un sistema coloidal? No. El aire es una mezcla gaseosa, ¿no? Es una solución gaseosa, no es un coloide. El coloide es otra cosa. Bien, decimos acá entonces. La primera es falso, jóvenes, porque el aire, miren, a la atmósfera, ustedes en geografía deben saber que hay 3 capas de mayor importancia. Hay muchas más, ¿no? Pero hay 3 capas que siempre se consideran. Cada uno pues tiene cierta altitud y cada uno soporta pues un peso de una masa de aire característico, ¿no? Son la troposfera, que es la capa más baja, luego viene la estratosfera, luego viene la mesósfera y luego viene la exósfera, ¿no? Que ya es la capa exterior. Por lo tanto, la región que soporta mayor presión no es la estratosfera, sino es la troposfera, que está más abajo, porque él debe soportar todo el peso pues, del aire de la atmósfera, ¿no? En cambio, la troposfera está más alto, soporta menos peso, ¿no? La que soporta más es la troposfera, que es la zona donde nosotros habitamos. La segunda es verdadero, porque en la atmósfera está la capa de ozono, en la estratosfera, la capa de ozono está en la estratosfera, y esta capa de ozono ya hemos dicho que nos protege de las radiaciones electromagnéticas provenientes del Sol y de otros lugares pues, del espacio, ¿no? Que son dañinas para los seres vivos. Es el caso de los rayos UV de alta frecuencia, la capa de ozono nos protege de ello. La tercera también es verdadero, porque el aire está formado básicamente por 3 gases, que son el nitrógeno, oxígeno y argón. El nitrógeno representa, jóvenes, casi el 80% del volumen del aire. El oxígeno casi el 20%, el argón menos de 1%. Eso significa que los 2 gases más importantes de la atmósfera son el oxígeno y el nitrógeno. Obviamente el aire contaminado que tenemos ahora tiene muchos más componentes, ¿no? Pero el aire, jóvenes, sin contaminantes solamente tiene 3, ¿eh? De los cuales 2 son los más importantes, el oxígeno y el nitrógeno. Cuarto es falso. Las mezclas gaseosas son sistemas homogéneos o soluciones. Es el caso del aire, ¿no? El aire que conforma la atmósfera es una solución gaseosa. No es un coloide, ¿eh? Por si acaso el coloide es otra cosa. El coloide es como la gelatina, ¿no? O el humo. El aire no es como el humo. Aquí tenemos, miren, una imagen de las capas, ¿eh? Esta es la troposfera, la zona donde habitamos nosotros. Es la que soporta mayor presión porque soporta todo ese peso, ¿no? Luego está la estratosfera. En esta parte, miren, hay una línea de la estratosfera. Ahí está la capa de ozono, entre 20 y 30 kilómetros de altitud. Luego viene la mesósfera, termósfera y exósfera, ¿no? Que es la zona más externa. Pero lo que nos interesa a nosotros son estas 2 regiones, ¿no? La estratosfera, donde está la capa de ozono, y la troposfera, donde están pues, todos los ecosistemas que se pueden contaminar. Bien, problema 4. A ver, dice, los óxidos de nitrógeno y el SO2 son responsables de la lluvia ácida. Sí, eso lo hemos dado, ¿ah? Los pesticidas y herbicidas se emplean en control de plagas de insectos. Los pesticidas sí, pero los herbicidas no. Herbicidas es para hierba, jóvenes, o sea, no es para insectos. La carboxiemoglobina y el CO2 es contaminante. Eso, jóvenes, ya tienen que verlo con biología. Cuando el CO2 ingresa, jóvenes, o se produce en nuestro cuerpo por la respiración o metabolismo, ese CO2 se elimina, pero el que lo elimina es la hemoglobina, ¿no? De la sangre, lo traslada en forma de carboxiemoglobina por la sangre venosa, llega a los pulmones y se elimina, ¿no? En la expiración.
Por lo tanto, pues el único contaminante es él, ¿no? La carboxihemoglobina no es contaminante, es necesario en nuestro cuerpo para eliminar pues el CO2. El monóxido de carbono se forma por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Sí, esto lo hemos visto, jóvenes, incluso en el capítulo de orgánica y hidrocarburos. ¿Ah? Agentes contaminantes. Primero es verdadero, jóvenes, porque los gases que producen la lluvia ácida son estos dos. ¿Ah? Recuerden, NO2 y SO2. Ellos producen la lluvia ácida, pero no directamente, ¿ah? Porque son contaminantes secundarios. Ellos deben transformarse en ácidos y recién va a caer como lluvia. Segundo es falso, porque los pesticidas, y entre ellos los insecticidas, se emplean para el control de plagas de insectos, de todo tipo, ¿no? Que pueden alterar el desarrollo de los cultivos. Pero los herbicidas no. Los herbicidas no son para matar insectos, ¿no? Los herbicidas son para eliminar pues, las hierbas, ¿no? Y las malezas que consumen los nutrientes del suelo que están destinados a otros productos que nosotros queremos, ¿no? Esos son herbicidas, ¿no? El término SIDA, con C de casa, es asesino, ¿no? O sea, es un término asesino. Pues homicida, dicen asesino de hombres, ¿no? Insecticida, asesino de insectos, ¿no? Herbicida, asesino pues de hierbas o malezas. Aquí no dice que los pesticidas y herbicidas asesinan a los insectos, no. Solamente los pesticidas. La tercera es falso y la cuarta es verdadero. Aquí la explicación. Solo el dióxido de carbono es considerado contaminante, el CO2. Justamente el cuerpo humano lo elimina, ¿verdad? Cuando hay CO2 en nuestro cuerpo, producto del metabolismo, lo elimina por medio de la hemoglobina. La hemoglobina captura este gas y lo convierte en carboxihemoglobina, trasladándolo hacia los pulmones y luego de ahí se elimina en la expiración. Recorte verdadero, jóvenes, uno de los productos más dañinos cuando se quema algo es el monóxido de carbono. Se produce, jóvenes, cuando hay combustión incompleta, ¿no? De este tipo. Cuando ustedes vean una llama, jóvenes, de color naranja, que se llama llama luminosa, porque es llama alumbra, hay que tener cuidado, porque ahí se está produciendo combustión incompleta, o sea, estamos quemando un combustible y se está produciendo CO. Cuando la combustión es completa, la llama es de color azul y se libera el CO2, que también es contaminante, pero no tan peligroso, jóvenes, como este gas, que es el CO. Verdadero. Este también es un contaminante primario, el CO, porque cuando se respira esto, jóvenes, que produce en la gente falta de oxígeno, la gente se ahoga, se desmaya y se muere. Por último, de acá acabamos, efecto invernadero, ¿no? Uno de los contaminantes principales es el CO2, ¿sí? Hemos dado varios gases de efecto invernadero, el CO2 es el más importante, ¿no? Esto se produce cuando se quema cualquier combustible, ¿no? Y en el mundo quemamos enormes cantidades pues, de petróleo en forma de gasolina, diésel y todo lo demás. El segundo es incorrecto, dice, se produce por la presencia del SO3 en la atmósfera. No, el SO3, jóvenes, no produce efecto invernadero, ¿eh? Los que producen efecto invernadero son estos gases, fíjense acá. CO2, CH4, O3, óxido nítrico, vapor de agua y los CFC. El SO3 no forma parte de estos gases, no genera efecto invernadero. La tercera es verdadero porque el efecto invernadero, joven, es un proceso natural, ¿eh? Solo que en la actualidad está ocurriendo de forma anómala, porque ya hemos contaminado demasiado, ¿no? Y eso está pues alterando el clima en el planeta, ¿no? Bien, la tercera es verdadera porque dice que el efecto invernadero es un proceso natural que genera una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida. Jóvenes, si no hubiese efecto invernadero en nuestro planeta, no habría vida. El planeta sería muy caliente en el día y muy frío en la noche, ¿no? Y esos cambios de temperatura prácticamente pues provocarían la muerte de todos los seres vivos, ¿no? Sin embargo, gracias al efecto invernadero, se controla la temperatura global y los seres se pueden desarrollar de manera efectiva. Solo que en la actualidad, debido pues, a la contaminación atmosférica, este proceso se ha salido de control. Ya no podemos controlarlo, entonces la temperatura es más alta de lo normal y ya tiene efectos nocivos sobre la vida, sobre todo el calentamiento global y los cambios climáticos, ¿no? Pero es necesario el efecto invernadero para la vida. La cuarta también es correcto. Los principales efectos nocivos del efecto invernadero son dos, ¿no? El calentamiento global y los cambios climáticos. Como consecuencia de esto,
está ocurriendo pues el derretimiento de los hielos, por ejemplo, del polo norte y polo sur, se está elevando el nivel del mar y muchas islas con el tiempo van a desaparecer y muchas ciudades costeras van a ser inundadas por el agua. Si esto continúa, por ejemplo, muchas ciudades, entre ellos la ciudad de Lima, el Callao, La Punta, de acá pues a unos 20 años, ya estarían debajo del mar, ¿no? Estarían hundidos. Lo que se está llevando a cabo son reuniones internacionales para evitar pues, el efecto invernadero y calentamiento global anómalo para que impidamos pues esto, ¿no? Bien, eso sería todo entonces respecto, jóvenes, a esta parte de contaminación. Vamos a pasar a la parte de el temático. Tenemos 10 minutos. El examen está diseñado, jóvenes, para este tiempo, ¿no? 10 minutos. Ingresemos a ver, actualicen sus dispositivos. Y son preguntas, pues, directas, como ya sabemos. Está como segundo examen temático de química.